Vamos a comenzar con el estudio de materiales constitutivos y degradación de estuco y pigmentos en sitios arqueológicos del estado de Campeche. Son resultados preliminares y este va a ser un video. Entonces, si quieren, damos inicio al video. El actual estado de Campeche se encuentra en el territorio de la península de Yucatán. Colinda con los estados de Yucatán, Quintana Roo y Tabasco y al sur con los países de Guatemala y Belice. Dentro del territorio campechano se encuentra la reserva de la biosfera de Calakmul y tiene un clima cálido tropical subhúmedo igual que toda la península de Yucatán, presentándose lluvias fuertes en verano y un periodo de sequías a principio de año por primavera, teniendo altos rangos de temperatura y de humedad relativa, alcanzándose temperaturas hasta de 43 grados centígrados. Dentro del territorio se encuentran innumerables sitios arqueológicos muy importantes del área maya. 17 de ellos están abiertos al público, pero casi 4.000 se han registrado en la región. Todos ellos cuentan con vestigios de lo que anteriormente fue la decoración de los edificios, tanto con fines políticos como religiosos. Muchos de estos bienes escultóricos preservan, protegidos por las cornisas o por algunas salientes, estuco con color, que es representación de lo que los decoraba, y también es un ejemplo claro de la técnica de manufactura que utilizaron en el área maya. Dentro del proyecto CESAC, Conservación Emergente de Sitios Arqueológicos de Campeche, se realizó un registro metodológico de las paletas cromáticas de las fachadas zoomorfas. Aprovechamos que ya se contaba con una determinación de la paleta cromática de los sitios arqueológicos al sur de Campeche, y dentro del proyecto de investigación del cual somos codirectores, los coautores de esta presentación, decidimos enfocar primero en los estudios en el sur de Campeche. Los frisos de Balamcú y de Becán son contemporáneos en técnica de manufactura y poseen una paleta cromática y una técnica de manufactura similar. Mientras Chactún y Uspemul son dos sitios arqueológicos de gran envergadura, tienen estelas como parte de la ornamentación político-religiosa que había en el clásico maya, y casualmente son de los pocos sitios en donde el estuco con color se ha conservado in situ, permitiendo obtener muestras. Becán y Chicaná fueron los dos sitios arqueológicos que presentaban fachadas zoomorfas en donde aún se conservaba color. Que en el sitio arqueológico de Hormiguero tenemos dos fachadas zoomorfas que no conservan color, por lo que se infiere que estas dos fachadas fueron de color blanco. En la siguiente imagen destaca la colaboración proporcionada por instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y la Conservación del Patrimonio Cultural, SICOR, Laboratorio de Nano y Biomateriales del CINVESTAP Unidad Mérida y Universidad de Valencia. En el caso del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, se llevarán a cabo los análisis de microscopía óptica, difracción de rayos X, fluorescencia de rayos X y espectroscopía de infrarrojo por transforma de Fourier. El laboratorio de nano y biomateriales del CINVESTAP Mérida tendrá su participación con análisis mediante microscopía electrónica de barrido, acoplada a espectroscopía de dispersión por rayos X y espectroscopía Raman. Por su parte, la Universidad de Valencia realizará análisis empleando pirólisis analítica acoplada a cromatografía de gases y espectrometría de masas. Para la toma de muestras se seleccionaron los colores que ya habían sido registrados en el proyecto de conservación emergente de sitios arqueológicos de la sección de restauración del Centro Campeche. En la imagen se observa la base de datos con la versión final de la paleta cromática. Acudimos a los diferentes sitios arqueológicos y seleccionamos de los colores los que se encontraban aún in situ y que podía ser posible tomar la muestra sin afectar considerablemente al bien cultural. Parte de los resultados que hemos estado obteniendo se han vaciado en una base de datos en Excel. Esta es la base de datos.
en la cual hemos estado capturando todos los resultados que hemos obtenido en el proyecto de investigación. Primero lo que tenemos es los datos generales de la muestra, también para poder hacer una relación de su periodo, del sitio arqueológico y del tipo de elemento al que corresponde la muestra. Posteriormente se registraron todos los colores con la tabla de Munsell y se realizó una conversión al RGB para poder tener el color digital. Después se han realizado anotaciones de todas las observaciones que se han hecho, primero en los cortes estratigráficos y después en las micrografías del análisis del microscopio electrónico de barrido. Actualmente tenemos un poco más de 100 muestras ya analizadas, establecido el color, montadas para cortes estratigráficos, las fotografías al microscopio. La base de datos nos permite hacer comparación entre las diferentes muestras, entre los diferentes sitios arqueológicos y entre los diferentes periodos de manufactura. Los resultados de los perfiles estratigráficos nos dieron gran información respecto a la técnica de manufactura, pero también de los efectos de degradación. Esto que están viendo en pantalla es el friso de la estructura 1A Sub de Melancourt. Como pueden ver, es un friso que fue realizado en estuco modelado, que fue montado sobre el soporte de piedra de la estructura, logrando así los diferentes volúmenes escultóricos. Pero el artesano maya no se conformó con el volumen escultórico. Utilizaba el color para conferir un impacto visual mayor y que estos elementos pudieran ser vistos desde lejos en las plazas públicas. Entonces, por medio del perfil estratigráfico corroboramos que el artesano había coloreado estuco aplicando una capa pareja color anaranjado y solamente sobre algunos detalles contorneaba o delineaba las formas con unas líneas de color rojo más oscuro. En este perfil podemos observar cómo el rojo más oscuro es aplicado directamente sobre la capa. Solamente en algunos casos de los ojos fue que utilizó un pardo o un color más oscuro. Este es el friso de Becan. Como pueden ver, la paleta cromática es similar a la de Melancourt, pero es un poco más amplia. Lo que hizo el artesano en este elemento fue que utilizó el mismo pigmento rojo, pero en menor proporción, para lograr las diferentes tonalidades. También tenemos un color liso, mucho más claro, pero en este caso fue variando las tonalidades para otorgar algunos tonos claros y pálidos en zonas, por ejemplo, como el de la sonaja del personaje, tratando de imitar a los materiales como la madera y el hueso. Al igual que en Melancourt, el color más oscuro, que en este caso sí es un negro, lo aplicaron en los ojos del personaje y en los ojos de lo que tiene el tocado. Y también para delinear y crear algunos diseños sobre zonas lisas de la escultura. Esta es la fachada zoomorfa de la estructura 10 de Becan. Aquí, en esta época, en las fachadas zoomorfas, el artesano se aventuró más a ampliar la paleta cromática. Podemos encontrar que ya está el amarillo y el azul en uso. Vean cómo el amarillo es un amarillo claro, al igual que el azul. Estos son los colores que se encuentran en la fachada de la estructura 10 de Becan. Observen cómo solamente es un tono de azul el que se utiliza y en muy bajas proporciones, casi siempre aplicado en fresco, mientras que para el rojo del escalón utilizaron un color mezclado con derivados de la cal para lograr un tono más apastelado. En esta fachada encontramos dos diferentes tipos de rojo, uno rojo anaranjado y otro rojo oscuro, pero en capas subsecuentes. Esta es la fachada zoomorfa de la estructura 2 de Chicaná. A pesar de ser un sitio arqueológico que se encuentra muy cerca de Becan, en esta fachada y en otras fachadas del mismo sitio, como la de la estructura 20, se demuestra una gran maestría de los artesanos en cuanto al diseño de los volúmenes esculpidos en piedra, su ensamblado y la utilización de la paleta cromática para conferir diversos efectos un poquito más dramáticos en la composición. Por ejemplo, vean esta zona de aquí donde se representan algunas plumas de ave. Utilizaron un tono verde olivo para contrastar en las diferentes plumas, que fue logrado con la mezcla de un azul y amarillo. Ahora, aquí pueden ver que hay dos diferentes tipos de azules, azul verdoso. Este azul grisáceo también se mezcló con amarillo, pero también le agregaron un poco de rojo para conferir esta tonalidad, mientras que el azul se utilizaba en otras zonas, como por encima de la mandíbula del monstruo. Es un azul más puro y también aplicado en fresco. Ahora, en Chicaná lo que encontramos es que tanto el tono de amarillo como el tono de rojo se repite la misma tonalidad en
en las estructuras 20 y en las 6, por lo cual pensamos que es el mismo grupo de artesanos el que contribuyó en esos frentes. Ahora, esto que están viendo en pantalla es la estela 1 de Chactún. Estaba decorada con estos glifos que conservaban restos de pigmento rojo. Como podemos ver, este estuco es muy compacto. Creemos que sufrió un proceso de mineralización, lo cual ayudó a preservarse in situ, y la estratigrafía nos muestra un rojo anaranjado que fue aplicado con una técnica mixta sobre el estuco. Ahora, en Ospemul, que es un sitio arqueológico que también tiene muchas estelas y que algunas de ellas conservan estuco aún in situ, obtuvimos esta muestra que tiene un verde muy característico, que fue logrado primero pintando el estuco de un rojo anaranjado y encima aplicando esta capa de verde. Observen cómo el verde se ve una capa gruesa y compacta. Ahora, en el microscopio electrónico de barrido, observamos que los morteros tienen algunas características similares. Las cargas son mixtas, entre medias y muy finas, y el patrón de cristalización de la cal varía entre un sitio y otro y entre unas muestras y otras. Aquí vemos el estuco rojo de la estructura 20 de Chicaná. Como podemos observar en el diagrama, existe una presencia de hierro, sin embargo es más alta la presencia de sílice de aluminio y magnesio. Esto nos ha llevado a pensar que existen algunos sitios en donde el rojo se lograba recopilando o recogiendo algunas tierras rojas que se encuentran en la región de los Chenes, o que se llaman Cancab, que es el nombre con el que se le conoce en el área maya. Ahora, este es el verde de las plumas de Chicaná. También podemos ver que tiene una alta presencia de sílice, magnesio y aluminio, y que esto se puede deber a la arcilla que utilizaban para la preparación del azul. En Ospemul el verde pasa lo mismo, nada más que el contenido de sílice es mucho mayor. También se puede deber a la utilización de una arcilla en la preparación del pigmento. Ahora, aquí el rojo anaranjado de Chactún también tiene una pequeña cantidad de hierro, sin embargo el sílice y el aluminio son mucho más representativos en el espectro. 4 espectros obtenidos después de irradiar las muestras de estuco mediante esta técnica proporcionó información cuantitativa de elementos presentes a niveles traza. Esto significa que con un adecuado tratamiento estadístico se pueden inferir relaciones de composición entre los materiales, lo que conlleva sin lugar a dudas la posibilidad de realizar diferentes interpretaciones, tales como fuente de materia prima, información tecnológica, relaciones culturales, etc. Observamos la presencia del calcio como elemento mayoritario en todas las muestras. También fue posible observar elementos como el hierro, el silicio, el aluminio, el cloro, el azufre y el estroncio en niveles traza. La espectroscopía de infrarrojo por transformada de Fourier es una técnica de característica no destructiva, ideal para materiales históricos. En la siguiente tabla se pueden apreciar los resultados de estos análisis. Se observaron frecuencias de vibración correspondientes a enlaces de grupos funcionales asociados a fases minerales características de rocas sedimentarias, entre los cuales se identificaron enlaces silicio-oxígeno comúnmente encontrados en cuarzo y aluminosilicatos como la arcilla caulinita, enlaces simples y dobles de carbono-oxígeno característico de calcita y dolomita, así como enlaces azufre-oxígeno del yeso. Estas son fases minerales comunes en materiales calizos. Los resultados anteriores fueron corroborados mediante el empleo de difracción de rayos X, que confirmaron la existencia de la calcita como fase mineral predominante en los estucos, denotando la naturaleza calcárea, así como también la presencia de cuarzo en los materiales. Es necesario aplicar métodos de acondicionamientos de la muestra para disminuir las interferencias de la calcita y poder observar fases minoritarias que permitan diferenciar la naturaleza de los estucos. Les hemos presentado solo algunos de los resultados preliminares de este proyecto de investigación. La importancia de este proyecto radica en la colaboración interinstitucional e interdisciplinaria, primeramente para la caracterización de materiales, la interpretación de sus mecanismos de degradación con relación al intemperismo que sufren en la región de Campeche, y así poder establecer a mediano plazo procedimientos de conservación que sean afines a los materiales y a la situación actual que requiere el patrimonio cultural en Campeche.
siguiente ponencia, que es la restauración cromática por computadora de elementos escultóricos MNA, por la doctora Laura Filó y del Museo Nacional de Antropología. Es la restitución cromática. Estoy un poco fuera de la tónica de la sesión, soy la única, creo que presentaré arqueología dentro de un museo, y quiero decir que este trabajo lo hice junto con un estudiante de la Sorbonne, Noemí Kopczynski, que vino a estar con nosotros en el museo durante una estadía, y que continuamos con un trabajo que habíamos iniciado en el año 2000. El trabajo se centra, bueno, en las colecciones mexicas, y posteriormente quizás lo extendamos a otras salas, y se hace por personal del laboratorio de conservación. En la sala mexica hemos tenido distintas experiencias para tratar de encontrar y mapear los colores que presentaban las esculturas y los grandes monolitos, y para después hacer unas propuestas de restitución cromática que han ido transformándose a lo largo de los años conforme la tecnología, digamos, ha ido también avanzando. El primer caso es la Piedra del Sol, la cual se sabía que estaba pintada, pero debido a las condiciones en las que estuvo expuesta la pieza, que permaneció por más de 100 años en la torre nueva de la catedral, pues tuvo un gran deterioro, perdiendo casi en su totalidad la policromía. De manera que cuando entró al Museo Nacional se pensaba que era una piedra lisa, bueno, sin coloración, aunque en algunas zonas todavía permanecía zonas de estuco o de algo blanquecino. Se hicieron varios intentos de hacer una restitución cromática, y la más conocida fue la que hizo Robert Sig Flandes en 1939, en la que hizo esta propuesta de colores para la Piedra del Sol, pero basado sobre todo en lo que él veía en los documentos pictóricos o en los códices. Entonces la paleta al parecer era mucho más amplia, la paleta de los códices, que la que hemos encontrado realmente en la escultura mexica. La siguiente experiencia fue en 1999, en la cual se dio en el marco de la remodelación de la sala mexica. Y en este momento se hizo la propuesta de no solamente limpiar la piedra, sino tratar de ubicar los colores que pudieran estar en los poros de la piedra, y modificar el esquema que utilizan todos los guías del museo para explicar precisamente el significado de complejo de esta escultura. Entonces se hizo un primer registro mediante lupas petrográficas, fotografía y cámara de video, y se iban registrando los pequeños restos de policromía que quedaban en los poros, y esto se trasladaba a unos diagramas, y con lápices de colores se iban haciendo las señalizaciones en nuestros mapas, y al final se hizo esta restitución de color. Como ustedes pueden ver, los colores detectados simplemente eran dos, el rojo y el ocre. Las secciones grises son aquellas en donde no se encontró ningún resto de policromía, y así es que se transformó
precisamente la cédula que acompaña, a la Piedra del Sol. Después siguieron en diferentes lugares los estudios sobre los pigmentos y sobre la policromía de la escultórica mexica, y se pudo ver que en la paleta era mucho más amplia y que en ella se encontraba también el negro, el blanco y el azul. Después esta misma experiencia se hizo en la Coyolxauhqui. Este monolito fue drásticamente lavado en 1978 y perdió por completo la pintura o los pigmentos que la decoraban, y un trabajo muy detallado hecho por Fernando Carrizosa, que se acostaba sobre la piedra, lo podemos ver aquí, quitando lo que quedara, me imagino, y de Lourdes Cue, lograron hacer un registro muy minucioso y recuperar la policromía o la evidencia de que la piedra estuvo policromada y con grandes zonas azules, blancas, y otra vez se repite el rojo, el ocre y el negro. Hace 2 años vino Noemí al Museo de Antropología, y ella había tenido una experiencia en Francia trabajando con la escultura romana en mármol para hacer precisamente este mapeo de policromía, y trabajó con el equipo danés que presentó la muestra que estuvo hasta hace poco en el Palacio de Bellas Artes, y entonces ella tenía la intención de tratar de utilizar esa misma metodología para recuperar los restos de pigmento que pudiéramos tener en este corpus de serpientes de la sala mexica. Entonces voy a dejar, a ver si puedo poner el video, vamos a dejar que Noemí explique. Las piezas mexicanas son trabajadas sobre una piedra volcánica, el basalto, que es muy poroso. Entonces podemos tener muchas trazas, pequeñitas pero muchas trazas de pigmentos entre los poros de la piedra. Este estudio utilizamos la metodología de los daneses del Museo de Copenhague y también del Museo del Templo Mayor. La primera cosa a ver es un examen visual solamente con una luz blanca y a simple vista como este, para ver dónde vamos a poner el microscopio y sacar las fotografías de los pigmentos. Para tener la identificación de estos colores, vamos a sacar las fotografías con el microscopio, y con estas fotografías, por un segundo tiempo, vamos a ver con la carta Munsell qué es exacto fue este color. Y a partir de esa etapa es que vamos a hacer una reconstitución 3D. La imagen. Porque va lenta la imagen. No está corriendo a la velocidad. Está desfasado. Que así tendría que ver el modelo 3D. ¿Dónde está su representación? Más arriba. Este video lo tiene fuera. Sí, también lo podemos poner afuera si quieren. Está es lo malo de la tecnología. Sí.
sobre una piedra volcánica, el Batología de los Danes del Museo de Copenhague. Y también para tener la identificación de estos colores vamos a sacar las fotografías con el microscopio y con estas fotografías por un segundo tiempo vamos a ver con la carta Munzer qué es exacto fue este color. Y a partir de esa etapa es que vamos a hacer una reconstitución 3D. Entonces estos son los primeros modelos que se hacen directamente de las observaciones que hacemos nosotras sobre las esculturas y después hacemos junto con el equipo de digitalización del museo algo que sea semejante a las tonalidades y a las texturas que presenta, por ejemplo, la Tlaltecuhtli. O sea, en esta se ve claramente que no tratar de mostrar precisamente la porosidad de la piedra en estas restituciones para que no sean simplemente unas plastas de color. Y hemos hecho esta con todo el corpus y hemos continuado en una segunda fase con la piedra del sol. A ver si ahora puedo regresar. Ay, no quiero hacer Skype. Hablamos una vez. Entonces, bueno, después de hacer el análisis de todo del corpus de las esculturas, vemos que en realidad la paleta cromática detectada en la escultórica mexica efectivamente está restringida a 2 tonalidades de rojo, al azul, al ocre, al blanco y el negro, contrariamente a la gran gama de colores que tenemos en los códices, donde se han detectado más de una veintena, y que seguramente esta paleta mucho más amplia se da porque existen muchos tonos logrados con materiales orgánicos que en la escultórica no se maneja. Y después de hacer este trabajo con las serpientes, decidimos revisitar 16 años después el calendario para ver si con la tecnología con la que ahora tenemos podíamos tratar de encontrar restos de color en estas zonas que habíamos dejado grises en el primer intento de 1999. Y utilizando la misma metodología, pues se tomaron fotos con el microscopio y estas fotos nos han permitido, por ejemplo, detectar trazas de pigmento azul, que en la primera experiencia no se habían visto, y estamos trasladando esto a los mapas y al final la intención será que una primera intención es que la cédula se complete con los nuevos colores que se han detectado. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y vamos a continuar. Ahora tenemos la ponencia de técnica pictórica de la pintura de El Tajín, por la maestra Dulce María Grimaldi, la licenciada Mariela Carrillo. Por favor. Gracias. Y DG Alfonso Osorio y el químico Peralta Telles. ¿Dónde están? Bueno, sí. Bueno, como parte del proyecto de conservación e
investigación que se desarrolla en la zona arqueológica del Tajín. Hemos venido estudiando la técnica pictórica de dos de los edificios que se encuentran en in situ y que conservan la mayor cantidad de pintura mural en el lugar. Se trata del edificio I y del edificio 11, dos que no son de la misma temporalidad y cuya función también es bastante, fue muy diferente. Y el interés sobre todo de hacer este estudio radica en que por una parte, lo hemos considerado necesario para recuperar información que pueda ser transmitida al público, ya que ambos se encuentran fuera del acceso del público. Los detalles que vamos a ver en algunos de ellos también están completamente fuera del alcance, y ha sido una pintura en cierta forma poco difundida. Por otra parte, y en especial el edificio 11, mantenían los procesos activos de deterioro, con lo cual hay una pérdida importante del material que llevó a el reenterramiento del mismo, de la pintura mural, y en consecuencia pues ya es una pintura que ni siquiera podrá ser observada en el corto plazo, ¿no? Para ello se siguió la metodología que empleamos fue hacer un análisis documental de textos, en primer lugar, para conocer qué tanto se ha escrito acerca de esta pintura mural. También in situ realizamos observación macroscópica, estudio de colorimetría y microscopía óptica portátil, y sobre muestras tomadas directamente del mural, o bien de unos fragmentos encontrados como rellenos en el edificio I, se realizó petrografía, microscopía óptica, estereoscópica óptica con fluorescencia UV y microscopio electrónico de barrido con dispersión de energía de rayos X. Este es el edificio I. Se trata de un edificio que tuvo una función, por decirlo así, de palacio, y en consecuencia la pintura es muy detallada, cubría todos los espacios interiores y corresponde a diferentes etapas constructivas. Por el momento se han identificado al menos 3 etapas constructivas, y que además representan de una manera muy clara un cambio en el manejo estético y en el concepto que se buscó con ello, ¿no? Fundamentalmente se ubica la pintura mural en 3 secciones, que es la sección del mural de los medallones en el sur, también una esquina, que es la sección del mural de la cara sur, esquina sureste pues, y propiamente la sección del mural de la cara norte. Los resultados para el edificio I nos indican que se trata de una pintura realizada con un trazo muy fino, de una superficie muy pulida, con detalles y elementos que decoran las figuras aplicadas sobre el color del personaje. Es decir, no hay un fondo, el fondo es propiamente el color del personaje, y sobre esto se pintan los detalles, y el delineado final se da en color amarillo, azul, rojo o negro, y con un uso de código color que vamos a ver posteriormente. Sin embargo, al recordar el análisis documental que hicimos, lo que resalta es dos aspectos que los investigadores mencionan constantemente. Uno es la similitud con Teotihuacán, sobre todo en cuanto a la técnica pictórica, en la cual este manejo de detalles es muy recurrente, y también a las superficies pulidas, y por otro el manejo o la similitud que encuentran con los elementos plasmados, con las formas plasmadas en el área maya, y que tienen que ver más que propiamente con la tecnología de elaboración, con el mensaje que llevaba implícito. Propiamente los aplanados de este edificio nos mostraron una matriz de micrita con elementos de vidrio, con fragmentos de vidrio, como se pueden fijar, muy fina, o sea, muy fino su acabado, y que en general se maneja una única capa. Y lo que resulta muy interesante es que en la paleta de color se ubica
diferente uso de materia, de paleta propiamente, y es la paleta, la más antigua, la que tiene una mayor cantidad de colores. Después va simplificándose hasta llegar a la última etapa constructiva, en la cual ni siquiera se conoce color, sino hay un uso exclusivo ya de elementos estucados. Y en esta paleta de color destaca sobre todo la de la cara norte, en la cual se ubican 3 verdes, 2 azules, 2 rojos, un amarillo, un negro, un blanco, y como les digo, se simplifican en las siguientes etapas. El verde se ha identificado como un verde maya, en el cual las tres variedades de color continúan siendo verde maya, gracias a la identificación de Paligorskita, realizada con el apoyo del doctor Giorgi de la Universidad de Florencia, y también a partir de la observación en petrografía de este material amorfo propiamente en la capa pictórica, y las variaciones de tonos se dan con la mezcla de pigmento amarillo, que se observa perfectamente y de manera regular distribuido en las capas de color azul, por una parte; por otra parte, con el uso de varias capas sobrepuestas, y finalmente con también el permitir que el color azul estuviera mezclado con el blanco del aplanado propiamente, lo cual nos da 3 diferentes tonos: uno más claro, uno más oscuro y uno más oliva. El azul, por su parte, también se identifica como azul maya, con una presencia de Paligorskita, y también con un material amorfo en la petrografía, y los 2 diferentes tonos igualmente se logran gracias a la sobreposición de capas, que da un color más oscuro, o bien a una capa más delgada y mezclada con el material propiamente del aplanado. En cuanto al rojo, lo que resulta muy interesante es que hay 2 tonos de rojo, y en la identificación propiamente nos llevó a concluir que se trata de cinabrio y de óxido de hierro, en el cual el óxido de hierro siempre se usa como primera capa, que va directamente sobre el aplanado, sobre el cual se emplea el cinabrio. En cuanto al amarillo, sí tenemos registrados 2 amarillos, sobre todo en una de las fases constructivas. Sin embargo, en este caso no tuvimos acceso a una muestra de un segundo color amarillo, por lo cual tenemos la duda aún de si realmente se trata de 2 amarillos en esta etapa constructiva, o simplemente uno de estos amarillos tiene polímero en superficie que generó esta diferencia en el estudio de colorimetría. Finalmente, el negro siempre va aplicado para marcar trazos, y es una capa muy delgada de un negro vegetal, y el blanco pues tiene una composición similar a la de los aplanados. Y como les comentaba, hay un código en el uso de la paleta que es muy específico y que viene a enriquecer de una manera muy importante el conocimiento que se tiene de la iconografía en el Tajín, ya que permite conocer o proponer materiales constitutivos para algunos de los, o materiales de fábrica para algunos de los elementos, como son las ajorcas, las mismas plumas, los tocados, las orejeras, y en este sentido también abre toda una puerta a la investigación de la procedencia de los materiales, tanto de factura de la pintura mural como de los materiales con los cuales están decorados los personajes, es decir, con qué materiales se elaboraban cada uno de estos atuendos, ¿no? Y algo que resulta muy claro es el uso constante de una técnica de fresco que utiliza en una primera parte, utilizada como base en general, pero que en algunas ocasiones también utiliza también una técnica del seco, sobre todo cuando se trata de sobreposiciones, en las cuales es notoria que sobre una capa de color propiamente ya seca se aplicaba una segunda capa ya en seco. Por su parte, el edificio 11 maneja y retoma el uso de las grecas como se da en los mismos edificios, y la dimensión de esta pintura
tiene que ver con ello. Es decir, esta era una pintura que, a diferencia de la del edificio I, estaba hecha para verse de lejos. Y bueno, como se puede observar en la foto de abajo, más allá del evento político, actualmente se encuentra ya recubierta por un reenterramiento y una réplica que se elabora sobre de ella, con una paleta mucho más sencilla que simplemente permitía, a partir de la saturación del color rojo, recalcar algunos elementos. Se trata de un aplanado de las mismas características de negrita con fragmentos y con esquilas de vidrio, pero en este caso únicamente la paleta, como les comentaba, es mucho más sencilla, y el rojo tiene una composición de óxido de hierro, no tenemos en este caso el cinabrio, y el azul mantiene la misma composición y las mismas características que se observan en el azul maya del edificio I. A manera de conclusión, es importante que esta investigación viene a complementar y a poner elementos de investigaciones previas que no tenían un soporte científico. Digamos, un avance en cuanto a la comprobación de ciertas ideas que habían sido plasmadas por investigadores, pero sin un soporte propiamente de análisis. Y por otra parte, la técnica que se observa es cómo va evolucionando a partir de una técnica mucho más sencilla hacia una con mayor uso de color, y después, como les comentaba, es muy interesante ver cómo este uso de color va reduciéndose hasta el punto de eliminar el uso de color, ¿no? Por otra parte, el color de un uso específico en ciertos detalles, como ya había mencionado, viene a enriquecer el conocimiento tanto de los materiales constitutivos de la misma pintura, como de los elementos que están empleados como atavío de los personajes. Las variaciones de tonos también nos llevan a determinar que hay un nivel de precisión que se logró a través de un conocimiento muy grande de los materiales, y en el cual realmente las variaciones de tono se logran a través del uso de mezclas de colores y la sobreposición de los mismos, y refuerza las investigaciones previas respecto a la influencia de Teotihuacán y del área maya en la pintura mural del Tajín, a pesar de que es una línea de investigación que aún queda por trabajar. Claro, la información obtenida de la composición de los materiales también nos permite entender los procesos de alteración que hemos estado observando, y es base para la toma de decisiones de conservación. Finalmente, permite identificar los vacíos de información que deben ser abordados próximamente, por ejemplo, el origen de algunos de los materiales o la variedad de tonos, como ocurría aún con el ocre. Gracias. Bueno, en realidad este trabajo es un trabajo que presentamos en un congreso el año pasado, bueno, en dos, la Sociedad Americana de Arqueología y en SAMAL, en el Congreso Internacional de Mayistas, sobre un estudio que hicimos para complementar otro de pintura mural, pintura mural y relieves polícromos en la zona arqueológica de Ekbalam. Y bueno, este era el estudio complementario que nos hacía falta sobre los soportes, ¿no? De la pintura mural y los relieves. Bueno, nada más para los que no estuvieron en las anteriores del viernes, pues esta es la ubicación de Ekbalam, ¿no? En la península de Yucatán, en la zona oriental. Y bueno, en realidad la investigación que realizamos el origen de esta investigación fue complementar la información derivada de la otra investigación, y al mismo tiempo corroborar una serie de observaciones que hemos hecho durante muchos años sobre los relieves polícromos y monócromos y los recubrimientos pintados en Ekbalam. Digo que me parece un poco interesante esta forma, que es totalmente al revés de lo que se ha presentado aquí probablemente, y tiene que ver con, bueno, durante muchos años hemos hecho observaciones directas sobre las técnicas o los materiales
de los recubrimientos arquitectónicos, y nos faltaba, digamos, hacer el registro, la documentación de todas estas observaciones y, bueno, darles un soporte basado en los análisis arqueométricos. En realidad lo que queríamos era corroborar lo que nuestras observaciones determinaban, caracterizar los materiales que son el soporte de muchas de las decoraciones, la piedra y los recubrimientos de estuco, evaluar las propiedades de alguna forma, propiedades físicas con técnicas no destructivas y destructivas, también con la idea de justificar el uso de los materiales de conservación para atender estos bienes y, bueno, determinar evidentemente el origen de todas estas materias primas seleccionadas y los procesos tecnológicos por los cuales se han conservado en buen estado en Ekbalam y que suelen ser como un ejemplo de verdadera técnica de calidad, ¿no? que pues se manifiesta en la conservación de los mismos. Y ya un poco más, de forma más ambiciosa, decidimos que estos elementos nos permitirían quizá reconstruir de forma un poco más antropológica los procesos tecnológicos que los artistas o artesanos, como prefieran llamarles, para crear estas manifestaciones de decoraciones arquitectónicas. El universo de estudio, bueno, ahora lo voy a mostrar, pero bueno, la observación directa fue fundamental para determinar todas estas características o propiedades de los materiales y de sus combinaciones. Son básicamente toda la cal y la piedra caliza y los agregados derivados de la caliza, perdón. Y tratamos por este medio pues determinar cómo estaban combinados, ¿no? Cuáles eran sus funciones y que conferían determinada calidad a los determinados recubrimientos y decoraciones. También queríamos obviamente ser un poco más claros en las fases constructivas y corroborar lo que en la observación veíamos en los morteros para cosas estructurales y en las decoraciones, específicamente los relieves de estuco planos o volumétricos. Para esto, bueno, pues usamos varias técnicas con la idea de que las cosas que no aparecían en una técnica se reflejaran en la otra y corroborar también niveles de detalle o afinar resultados. En la petrografía pues evaluamos las características micromorfológicas de la piedra y las matrices de cal, obviamente determinamos tamaños, características de poros, arreglos cristalinos, granulometría, esfericidad y bueno, ese es el equipo que usamos. Usamos también microscopía electrónica acoplado con EDS para determinar pues variación composicional y hacer una variación semicuantitativa de los elementos identificados, analizar también las matrices de conglomerados y la presencia de capas quizás de mantenimiento que no podíamos verificar a simple vista, o el uso de técnicas particulares, por ejemplo aguadas o lechadas en vez de enlucidos muy finos, ¿no? Y bueno, ese es el microscopio que utilizamos. También la difracción de rayos X para determinar las características cristalinas de la caliza y los minerales asociados y los conglomerados, las fases minerales mayores y menores, ¿no? Y el FTIR, ¿no? También con el propósito de comparar la tecnología de la cal en este sitio con otros reportados por otros autores, especialmente Sol Ortiz. Y también quisimos incluir una parte de arqueología experimental en este proyecto con la idea de replicar lo que en la realidad veíamos, ¿no? Y determinábamos como parte de la tecnología hacer un experimento con los conglomerados y la cal de forma que pudiéramos verdaderamente valorar el comportamiento de estos materiales y con los originales, ¿no? Entonces hicimos pruebas de agregados que posiblemente usaron originalmente para construir estos bienes, de acuerdo a la composición y tamaño que ya teníamos identificados, y probar la maniobrabilidad de estos materiales con la idea de que, bueno, pues si se aplican como de forma más o menos homogénea en el palacio de la Acrópolis, deberían tener una estandarización, ¿no? Suponemos que tienen esa estandarización. Estos son los tipos de elementos a los que me estoy refiriendo y los cuales muestreamos, ¿no? Son estos paneles de piedra estuco que decoran las fachadas en varios edificios. Aquí hay uno que ya obviamente perdió el estuco, pero es un mosaico de piedra donde está tallado el relieve y después se replica en la superficie con un volumen de estuco.
Bueno, pues la fachada teratomorfa es digamos, el ejemplo más claro de esto. Aunque no podemos ver la piedra, pues podemos ver la capa superior que recubre la piedra, que también está tallada. Los relieves de estuco en bancas al interior de los cuartos, la pintura mural o los recubrimientos pintados sobre muros, y los relieves parciales o exentos de la arquitectura que fueron adosados para decorarlas, y bueno, la escultura de piedra recubierta con capas de estuco pintado. Y bueno, nuestras hipótesis eran que la buena preservación de todos estos materiales radica en la alta calidad de los materiales empleados, pero no nada más en eso, sino en la tecnología que utilizaron. Esta tecnología no necesariamente está revelada por los análisis que practicamos. Ahí podemos hacer inferencias o intuimos ciertos procesos, pero no es un dato directo, ¿no? Tenemos que hacer una reconstrucción o una interpretación. El conocimiento técnico que vemos aplicado en los materiales, pues sí revela una gran selección de materiales y de sus combinaciones, que era lo que queríamos verificar con los estudios. Y todos los derivados de la piedra caliza pues fueron realmente procesados de una manera muy sofisticada en Ekbalam, lo cual confiere esta calidad de las que hablamos. Nuestra primera interpretación fue que, bueno, los paneles de piedra eran después recubiertos con estuco, entonces son un binomio, ¿no?, que no se podía separar. No es que eran manifestaciones separadas, sino eran parte de una tecnología en la que, a pesar de que es mayor inversión de energía y tiempo, bueno, el resultado es de mucha mayor calidad y de mayor resistencia o durabilidad. Y entonces teníamos que muestrear estos soportes, ¿no?, que están de piedra, que son de bastante mala calidad en ciertas áreas, pero que siempre estuvieron recubiertos con un volumen, y que probablemente su propia calidad refleja la facilidad de tallado si después va a ser recubierto, ¿no? En este caso, los relieves de estuco que van en la superficie, notábamos que estaban formados por 3 capas en algunos casos para dar los volúmenes con diferentes cualidades, y en otros, en los muros o los recubrimientos planos, por 2. Esa era nuestras observaciones decían eso, y queríamos verificarlo, ¿no? En términos de manufactura, bueno, pues veíamos que la colocación de diferentes capas les permitía alcanzar esa volumetría y al mismo tiempo hacerla de tal manera que no hubiera separación entre capas. Entonces queríamos también ver si podíamos observar esas uniones o esas interfaces que eran justas en el momento en el que todavía había enlaces o se formaba una cristalización como, digamos, continua, ¿no? Bueno, por los análisis de DS no me voy a detener mucho en esto. Están los textos escritos, si alguien tiene ganas, pues se los puedo compartir para que vean con detalle los resultados y cómo fuimos comparando, ¿no?, los resultados del análisis de los morteros y los estucos con los de la piedra, ¿no?, de alguna manera, para hacer un brinco, un puente entre si la piedra que se usó para construir era la misma o era más o menos de los mismos yacimientos para producir cal que formara más tarde los morteros y los recubrimientos para las decoraciones. Encontramos muchas cosas que indican que sí, que los yacimientos eran elegidos probablemente para buscar ambas características, ¿no?, tanto la producción de derivados de la caliza, ¿no?, como la cal y los agregados, ¿no? En difracción lo que encontramos, bueno, pues sí fue calizas que tienen magnesio, ¿no? No mucho y no en todos lados, pero sí hay unas que tienen magnesio, y también eso se reportó en los materiales que se usan para formar los conglomerados, en el estuco y en el sascab, ¿no?, que muestreamos. En cuanto a la composición mineralógica, bueno, pues obviamente el carbonato de calcio es el principal componente, pero también, como les decía, tenemos algunos rastros de magnesio y hay minimísimas trazas de óxidos de silicio y aluminio. Esto implica, y nada de silicio, ¿no?, o sea, casi nada de silicio. En algunos lugares encontramos, pero fueron mínimas las trazas de esto, con lo cual pues no tenemos agregados como, por ejemplo, dulce en Tajín, que tiene vidrio, ¿no?, tiene cuarzos para hacer de determinada calidad los enlucidos ortoaplanados. En Ekbalam no. En cuanto a las matrices de cal, también tenemos carbonatos cristalinos en una matriz regular de carbonato de calcio,
en forma de calcita microcristalina, y tenemos la presencia de micrita, microesparita y esparita. Esto, pues básicamente lo que nos indica era justamente lo que corroboramos en nuestras observaciones, que eran estas diferentes granulometrías que presenta la calcita. Está agregada intencionalmente para producir un mortero de calidad y de buena cristalización y de buena, muy interesante o buena dureza, ¿no? Pero al mismo tiempo que también permita cierta maniobrabilidad que le permita lograr esos volúmenes, ¿no? No encontramos otros elementos que en otros análisis que se han hecho, por ejemplo en Palenque o en Belice, como cuarzos o mortero molido o partículas de concha como agregados de los morteros. Estos son muy puros, ¿no? Y son pues muy estables por esa misma razón. Tampoco encontramos arcillas para lograr hacerlos hidráulicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues trabajaban con suficiente tiempo y en la época adecuada. La selección de la cal para la preparación de estuco y las pastas incluyeron obviamente materiales muy limpios, que fue lo que se reportó en los análisis, materiales que se curaron en varias etapas, es decir, que fueron procesados en diferentes etapas y no solo necesariamente en una, sobre todo para separación de partículas de diferentes tamaños, ¿no? Y el proceso de trituración intuimos que entonces tuvo que tener varias etapas para generar estos multiángulos o ángulos diversos que indican que bueno, se afectaba la redondez o la forma de ellos para hacer una matriz mucho más durable o más resistente. Los materiales o los agregados empleados oscilan entre el 0.1 y el 0.5 y luego los fragmentos de calcita más grandes entre 1.5 y 2 milímetros, ¿no? Bueno, esta es nada más una muestra para indicarles la presencia de estas micritas y microesparitas, ¿no? Que están en las matrices de cal, que Abel nos hizo favor de identificar en el microscopio petrográfico. Y bueno, después también pudimos hacer estas comparaciones entre la calcita de los estucos y los enlucidos y los relieves pintados, y vemos que pues tenemos la presencia de estas tres más o menos de forma consistente en todas las representaciones decorativas que forman relieves con color, sin color y enlucidos, ¿no? o aplanados, de forma que sí hay una estandarización de los materiales, que era la idea que manejábamos por medio de la observación. Sí tiene sus variables dependiendo evidentemente del grosor que se deseaba o el proceso siguiente que podría haber sido la aplicación de color, y también las diferencias de porosidad en diferentes medios de acuerdo también a la función que cumplían esos recubrimientos, decorativos o no. También la tenemos reportada, y bueno, pues los enlucidos finos evidentemente pues todos son más finos que los relieves de estuco que necesitaban un poco mayor porosidad, ¿no? Para también soportar o aceptar color. En el método Chu que aplicamos fue con la idea de comparar las temperaturas a las que se formaron todos estos materiales de forma natural con los procesos que se realizaron para generar, digamos, los recubrimientos o sí, recubrimientos arquitectónicos, ¿no? Y más o menos ver si había una diferencia. Soledad Ortiz hizo este análisis en otros sitios y sí encontró grandes diferencias, pero en Ekbalam lo que encontramos es que el quemado de la cal es muy similar a la temperatura que se formó realmente la calcita. Entonces cuentan con unos hornos de alguna forma muy sofisticados para crear estas temperaturas que favorecen la creación de una calcita muy pura y de materiales derivados de la calcita muy puros, ¿no? Y muy estables. Todavía necesitamos afinar mucho más estos análisis, pero bueno, fue una buena forma experimental como de ver en dónde estábamos situados en términos tecnológicos, ¿no? O sea, qué tipo de hornos pudieron haber usado, y ahora, bueno, la siguiente etapa es ir a buscar esos hornos, ir a muestrear esos materiales alrededor del sitio, porque pues deben de estar muy cercanos a donde se construyó, ¿no? Otra cosa que hicimos fue determinar el límite de Atterberg, que es el tamaño del grano del agregado que determina la plasticidad del mortero, y en ese sentido era la parte, digamos, experimental, generar nosotros los morteros que vemos que se generaron originalmente en Ekbalam con la idea de compararlos y ver si realmente la utilización de ciertos agregados y su combinación
permite una maniobrabilidad que te da tiempo, ¿no?, de generar estos volúmenes tan grandes y en extensiones tan extensas. Entonces, bueno, comparamos la porosidad del estuco, el enlucido y los relieves, y ahí vimos que sí hay una disminución gradual de porosidad. No está dada por los materiales, por la diferencia de materiales, sino por los tamaños de partícula, la forma y tamaño de sus cristales, necesariamente, sino por el proceso de compactación, pulido y lustre. O sea, es decir, no nada más importa el tamaño y la forma de las partículas, que sí lo hacen, sí lo buscan y está estandarizado, sino además, durante el proceso, el trabajo que se realiza con estas pastas, en términos de compactación, pulido y lustre, genera o modifica también esas propiedades en beneficio de las cualidades físicas. Bueno, esto es un poco los resultados que obtuvimos de las mezclas de cal y Sascab en diferentes granulometrías. Usamos obviamente las que vemos más en la observación directa, digamos, más representativas, ¿no?, y en mejor estado. Y medimos, ¿no?, las granulometrías y los límites plásticos, el límite líquido y el índice de plasticidad de acuerdo a este test que se llama Atterberg. Y vimos, bueno, pues que ahí sí hay diferencias entre ellos, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, en realidad a lo que queremos llegar, que todavía estamos en ese proceso, después de haber muestreado todos estos materiales y analizado muestras de cada uno de los soportes de piedra, los recubrimientos de estuco con volúmenes sin volumen y pintados o no, es tratar de reconstruir básicamente el proceso que llevó a la construcción de todos estos elementos, ¿no? Pero en términos humanos, ¿no? O sea, cómo y quiénes pudieron haber participado en esta cadena operativa, ¿no? Y buscar también los rastros o huellas de estos sistemas tecnológicos, ¿no? Nos hace falta encontrar, bueno, más bien mapear los yacimientos de donde pudieron haber sacado la piedra y haber procesado la cal, los hornos donde pudieron haber quemado, y esto un poco con la idea de comparar las mismas cosas en otras regiones de la península y bueno, hacer un estudio más bien de tecnologías regionales, ¿no?, de forma comparativa con él. Por ejemplo, en el área del PUC, Tomás Gallareta y otros investigadores están haciendo eso, y han encontrado una tecnología de quemado de la cal muy interesante cerca de los sitios de Bolonchen. Entonces, la idea es, bueno, hacer una correlación de estos sitios y de tradiciones artísticas y tecnológicas en las que probablemente había cierto contacto, cierta coherencia o diferencias, no sabemos, ¿no? Esa es la idea. Ahorita digamos que estamos en la parte, ya hicimos la parte roja y nos falta aterrizar, digamos, en la parte del círculo negro que está arriba, ¿no? O sea, realmente encontrar las áreas de producción de estos materiales, pues para entenderlos mejor. Bueno, pues nada, obviamente en este proyecto han participado muchas personas, el laboratorio de aquí de la coordinación con los equipos y en especial Nora y Abel, y en su momento Edgar Casanova, y en LANSIC, ¿no?, José Luis Rubalcaba y algunas otras personas de su equipo que nos han ayudado, Gerardo Villa, Valentín Aguilar, y bueno, pues hemos tenido ayuda de CONACYT para realizarlos, y bueno, pues nada, muchas gracias. Acabé a tiempo. Muy bien. Bueno, también mi parte va a ser breve para que no sea larguísima yo. Pero también como parte del trabajo que se lleva a cabo en el proyecto de conservación de la pintura mural de la zona arqueológica de Cholula, un aspecto sobre el cual hemos estado trabajando igualmente sobre la definición de la técnica pictórica del mural de los bebedores. Y antes de proseguir, sí quisiera nada más dar por adelantado los agradecimientos, porque en la presentación anterior se me pasó poner la última diapositiva. Entonces, bueno, sí mencionar que es un trabajo que se hace con apoyo de algunos laboratorios, en especial con Gerardo Villa, a quien quisiera agradecerle mucho su colaboración, y en este caso también es un amplio equipo el que ha colaborado en el mismo. Bueno, y el objetivo de hacer de este estudio era, básicamente hemos tratado de cubrir tres aspectos. Uno es registrar la pluralidad cromática que se observa el día de hoy,
Otra, proponer la restitución de la policromía original, dado que se trata de un mural altamente degradado y que en consecuencia hay una alteración importante de color. Y tercero, identificar la tecnología empleada en la elaboración del mural. Bueno, como ustedes ya varias veces les he contado, bueno, se trata de un mural que se encuentra abajo del nivel del suelo, más o menos a 4 metros por debajo del nivel del piso, y en el cual están representados más de 100 personajes, más aproximadamente 350 vasijas, una serie de moños, cuentas, listones, etc. Más de aproximadamente 130 metros cuadrados de pintura mural, y que es una escena relacionada con una celebración de la siembra, ¿no? En el cual los personajes están ingiriendo bebida. Entonces, ¿cómo le damos al siguiente? Así ya. Bueno, y entonces vamos a dividir propiamente cada uno de los objetivos. Para la metodología, respecto a cuál es el uso de más bien, cuál es la paleta cromática actual, lo que hicimos fue, primero, tomando como base el registro fotográfico que se realizó en 2008 y que todo esto se conjuntó en un armado fotográfico, se realizó la observación macroscópica in situ para, sobre todo durante los momentos durante los cuales, gracias a los procesos de limpieza, la superficie estaba saturada, y se realizó también una microscopía óptica con un microscopio óptico portátil, así como, y todo esto se vació propiamente en un registro, ¿no? En una serie de mapeos. Lo que nosotros obtuvimos, que fue muy interesante, es que teníamos una paleta básica que es rojo, ocre, verde, que en algún momento se llegó a confundir con azul, y negro, que también, con menor frecuencia, teníamos blanco, rosa, café, y que intencionalmente veíamos que había dos rojos, uno más oscuro y uno más claro. Por otra parte, nada más. Sí, y más o menos esta era la distribución de los mismos. Como se pueden dar cuenta, en los rojos teníamos realmente una diversidad de tonos que por lo menos en la colorimetría nos lo indicaba, y que más bien se debía a problemas con presencia de sales, saturación de la superficie, polímeros, que hacían que realmente fuera muy difícil el identificar si realmente se trataba de un solo color o de varios. Pero el siguiente ejercicio fue tratar de encontrar, bueno, ¿y cuál era la paleta cromática original? Y para esto, tomando en cuenta, bueno, más bien como base, el registro que hicimos de la que actualmente observamos, hicimos una comparación con las fotografías históricas y con los registros de color de 1971, así como una consulta en documentos previos en donde se habla de la paleta de color, sobre todo, por ejemplo, los informes al momento de las excavaciones, las primeras intervenciones de los restauradores, las primeras publicaciones, igualmente una observación in situ con microscopio óptico portátil, el estudio de colorimetría in situ, la revisión de uso de color por elementos, que fuera algo lógico, y todo esto se digitalizó. Ok, y entonces, aquí está. Y bueno, los cambios de color que se llegaron a encontrar son realmente notorios, o sea, en muchos casos, por ejemplo, como podemos ver en estas fotos, en los 70 se nota el color verde del atado de la cintura, que ya para el 2008 ya se ve completamente blanco. Y sin embargo, al momento de ir a los documentos históricos que nos permitieran entender un poco más cuál era la paleta cromática original, resultó muy complejo, inclusive comparando los reportes del arqueólogo, que en este caso es Ponciano Salazar, y de Ballín, que es el restaurador a cargo del proyecto de 1971, cada uno reporta colores diferentes, y como podemos ver, Salazar reporta un azul y un blanco que Ballín no reporta, y así sucesivamente en los siguientes estudios hay quien reporta rosa, hay quien no reporta algunos colores. Entonces esto realmente nos complicó mucho el identificar, bueno, y qué era lo que ellos habían originalmente visto.
En consecuencia fue muy importante la observación microscópica con microscopio óptico portátil, que fue realmente lo que nos permitió igualmente ir definiendo punto por punto y por personaje, elemento por elemento, cuál había sido el color que lo había ataviado originalmente. Y ahora, con lo cual llegamos a la conclusión de que en la paleta original teníamos rojo, ocre, verde, no existió nunca el azul, y negro. Pero además que aquel color blanco que nosotros veíamos, en muchos casos se trata de áreas donde las sales han provocado la pérdida del material original, con lo cual esos elementos realmente fueron color ocre, verde o negro. El rosa no existió, se trataba de rojo que al momento de perderse nos dejaba la huella del color y nos dejaba un tono rojo, y que seguramente fue rojo o amarillo, y que el color café tampoco existió, que se trataba de un color verde, ocre, rojo o amarillo, y que al momento de perderse realmente lo que estamos viendo es el reflejo de este soporte de tierra. Por otra parte, sí nos quedó claro que el color rojo más oscuro sí fue intencionalmente aplicado sobre un par de personajes para dar un énfasis a la coloración del cuerpo. Y finalmente llegamos a la técnica de elaboración del mural, en el cual lo que hicimos fue un extenso análisis in situ, mediante observación macroscópica y microscópica, igualmente la revisión de investigaciones previas que hablan de la técnica pictórica, el estudio microscópico de muestras de la estratigrafía y lámina delgada del soporte y de la capa pictórica, el análisis in situ con diferentes métodos de análisis, pero sobre todo, y muy interesante, se realizó la réplica de un sector del mural, y por eso, bueno, el interés también de que hoy Enrique nos cuente al respecto. Rápidamente nada más les cuento entonces con la parte, digamos, del soporte científico, en el cual son muros un muro construido para una barda. Esto se trataba de una barda de más o menos 80 centímetros de ancho, que siempre fue hecho con adobes, pero en un sistema de adobes más grandes que los que actualmente conocemos, y en los cuales además se hacían como a manera como de cajones, en donde se combinaban los adobes con amplias capas de material de junta, es decir, no tenemos una junta delgada, sino realmente capas muy gruesas, ¿no? Y que se trata de adobes arenosos en general, que tienen poca cantidad de arcilla, o que en algunos casos se ha manejado como ceniza volcánica, y que sin embargo que de cajón en cajón varía, y a pesar de tener la misma composición, el porcentaje entre la materia digamos arenosa, el limo y la arcilla sí fluctúa, y eso nos da un diferente comportamiento en la superficie. Se trata entonces de muros sobre los cuales se puso un aplanado de tierra, y sobre este aplanado de tierra, que va muy pulido, se pinta con tierras, y el hecho de que la composición sea de tierras dificulta mucho la identificación de los materiales de la capa pictórica, porque constantemente se confunden con el material del soporte. Y bueno, sin ahondar propiamente en esta parte ya de los análisis científicos, quisiera que Enrique nos cuente acerca de la réplica que realizamos de un sector. Gracias, muchas gracias. Bueno, si la información recopilada en el proceso de creación de la réplica fue de un fragmento de una obra del mural, un fragmento que es de los más beneficiados en cuanto a que se ve mejor que los demás, no tiene tanto deterioro. En este fragmento nos permitió tener un acercamiento a la forma de la creación, de la composición de la obra, desde el soporte hasta el acabado final. El ejercicio de recreación nos permitió también presentar una hipótesis de cómo posiblemente fue creada, de conocer los materiales con los que fueron creados y las herramientas y técnicas usadas en el proceso. Es pertinente también hablar un poquito
que es reconocer la materialidad de la obra, ya que al reconocer la materialidad podemos nosotros hacer una intervención más pertinente al conocer los materiales, al saber lo que es compatible, lo que no es compatible, ustedes han de saberlo, ¿no? Bueno, también al realizar esta recreación, este ejercicio, nos permite reconocer los elementos que componen la obra y mediante la observación del proceso, al estarla realizando, te das cuenta de varios puntos importantes como es la aplicación del color. Después de tener lo que es nuestro muro previo, solamente de adobe, nuestro aplanado, sigue lo que es la aplicación del mucílago. Esta es una parte muy importante porque el mucílago nos sirve como un enlace adherente a lo que va a ser la capa pictórica. Entonces, previo a recibir el color, en esta parte es importante mencionar también que la saturación de color para cubrir adecuadamente la tierra se logra con una o más de 2 capas para que tenga más firmeza. Otra observación fue que la superficie del color semeja de mayor manera a la original cuando ésta está bruñida. Entonces, toda esta información que nosotros vamos obteniendo al hacer la réplica nos da luces realmente de cómo podemos nosotros ayudar a la obra en caso de deterioro o de pérdida. Y bueno, otro de los puntos muy importantes que me parece mencionar al realizar la réplica es que es una nueva tendencia también que puede estar dentro de la conservación. Al realizar estas réplicas nos permite también tener un acercamiento al público hacia la obra y ser mostrada también sin el temor de que sufra algún deterioro, porque pues, es una réplica al fin, ¿no? En caso de reaterramientos o de pérdida de patrimonio puede tener esta nueva alternativa que vendría siendo como ya el proceso metodológico final después de lo que es el registro, que es muy importante, ¿no? para tener todo el proceso bien documentado, el registro gráfico y bueno, pues terminar con este ejercicio de la réplica. Nos da como todo un universo de estudio del que podemos nosotros echar mano para obtener una mejor conservación y difusión de la obra, que al final también es importante. Muchas gracias. Bueno, como conclusión, el conjunto de estudios del mural de los bebedores resultó como el sustento para realizar la réplica. Sin embargo, la comprensión del proceso tecnológico, digamos que el realizar la réplica enriqueció en gran medida este análisis científico que habíamos realizado, en el cual quedaron algunos aspectos que quedaban pendientes por entender, pudieron ser definidos y pudieron ser acotados en la práctica, ¿no? Se queda pendiente aún por definirse el proceso tecnológico, se mantuvo a lo largo del tiempo o varió en las siguientes etapas constructivas y en las otras ejemplos de pintura mural que existen en Cholula, así también como comprobar la hipótesis del uso del aglutinante, que en este caso Enrique escogió el mucílago de nopal y que tiene lógica por el contexto en el cual nos encontramos geográficamente, y que además fue realmente el elemento que permitió llevar a cabo la réplica. Sin embargo, no contamos con ningún sustento científico que nos indique que realmente fue utilizado mucílago de nopal o algún otro aglutinante orgánico. Y bueno, uno de los aspectos también muy importantes fue que la réplica empleada nos permitió de una manera muy importante sociabilizar la información respecto al mural, y en el cual es muy difícil que el público pueda acceder al sitio, y en este caso al llevarlo hacia el público pudo tener mucho mayor impacto. Muchas gracias. Y los agradecimientos. Ahora sí.